Capítulo 3. La Carolina. Para llegar a La Carolina es necesario trasladarse desde Medellín por una autopista que comunica la capital antioqueña con la zona del nordeste enmarcada por los municipios de Yarumal y Santa Rosa de Osos. Si se sigue esa ruta, la carretera llega hasta el municipio de Caucasia, rumbo hacia la costa Caribe. No hay que internarse en las montañas, pues unos 15 kilómetros antes de llegar a Yarumal, en una zona conocida como Llanos del Cuibá, al lado izquierdo de la vía aparece como custodiado por un letrero que reza: generamos empleo, construimos paz, el portón principal de esta hacienda de magníficas tierras para la agricultura y en especial para la ganadería. La conforman varios lotes agrupados que suman cientos de hectáreas, según un reciente certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yarumal. El 2 de marzo de 2007, la entonces secretaria de la Cámara de Comercio de Medellín, Gloria María Espinosa Alzate, expidió un certificado que resume de manera fidedigna la propiedad de la familia Uribe Vélez sobre la hacienda La Carolina. Allí se aclara que Santiago Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 3567561, actuó como liquidador de la Sociedad Agropecuaria La Carolina Limitada, dueña de la finca. El proceso culminó mediante escritura pública número 1977 de septiembre 10 de 2002 de la Notaría Séptima de Medellín. Ese día se cumplían 33 días del ascenso al poder de su hermano Álvaro Uribe Vélez, pero el comienzo de la historia de La Carolina se delineó 21 años atrás, el 7 de octubre de 1981, cuando en la Notaría 14 de Medellín se efectuó el siguiente nombramiento: gerente Alberto Uribe Sierra, suplente primero Rafael J. Mejía Correa, suplente segundo Andrés Ángel Vázquez. Era uno de los prósperos negocios del patriarca, que sabía hacerse acompañar de gente de bien de Medellín, como indudablemente lo eran Mejía Correa y Ángel Vázquez. Ya para entonces la fortuna de Uribe Sierra era incalculable, y las sospechas sobre la procedencia de su capital crecían como la espuma. En su libro Los jinetes de la cocaína, el reconocido periodista del diario El Espectador, Fabio Castillo, afirmó que Alberto Uribe Sierra estaba vinculado con el narcotráfico y junto a sus parientes integraba el clan de los Ochoa. Sobre ellos se aseguraba que desde 1981 habían conformado un grupo paramilitar conocido como Muerte a Secuestradores, MAS. Aquí podríamos establecer un primer origen de la máquina narcoparamilitar que estremeció a Colombia durante las últimas 3 décadas y cuyos estertores todavía se sienten en varias zonas del país. Según el libro de Castillo, Uribe Sierra fue detenido con fines de extradición a Estados Unidos en 1982, pero gracias a la acción de su hijo Álvaro, quien había logrado manejar al entonces secretario de Gobierno de Medellín, Jesús Aristizábal Guevara, se pudo conseguir la liberación de su padre. Pero Uribe Sierra no pudo disfrutar mucho tiempo de La Carolina y de otras 24 propiedades que adquirió poco a poco en esa misma época, pues al caer la tarde del 14 de junio de 1983 fue asesinado en extrañas circunstancias en un enfrentamiento cuando un grupo de guerrilleros del Quinto Frente de las FARC llegó a otra de sus haciendas, la de Guacharacas, y aparentemente intentó secuestrarlo. Según Joseph Contreras, editor para América Latina de Newsweek, y el brillante periodista colombiano Fernando Garavito, quienes publicaron el libro El Señor de las Sombras, una biografía no autorizada de Álvaro Uribe, no solo existe la versión sobre la acción atribuida a unos 20 guerrilleros de las FARC, también se habló en ese entonces con insistencia de un ajuste de cuentas por dineros del narcotráfico y de que los hombres armados mencionaron al irrumpir en la hacienda que iban a tratar con Alberto Uribe unos asuntos. Contreras y Garavito recopilaron mucha información que apareció por esos días en los principales periódicos del país, entre ellos una publicación del periódico El Tiempo, en donde se relataba que 15 minutos antes del enfrentamiento llegó a la Guacharacas un helicóptero Hughes 500 con Uribe Sierra y 2 de sus hijos, María Isabel de 24 años y Santiago de 27. Pues bien, según el reporte mediático, el helicóptero, avaluado en 20 millones de pesos de la época, fue incendiado por los guerrilleros luego de que asesinaran a Uribe padre. Santiago escapó del lugar. Segundos antes había intentado repeler a los guerrilleros con su arma corta desde el segundo piso de la casona, pero al ver lo infructuoso de su intento, corrió por la parte trasera huyendo.
Según un perfil publicado al día siguiente por el periódico El Mundo, los guerrilleros se dieron cuenta de su vida y lo persiguieron, pero Santiago logró atravesar un río y ponerse a salvo. Sin embargo, fue herido por los disparos de los subversivos. Según el dictamen médico, un disparo ingresó a su cuerpo por un costado y le rozó el pulmón. Malherido, quedó a la orilla del río con una lucidez impresionante. Les aseguró a los guerrilleros que lo abordaron y encañonaron, que era un comprador de ganado y que por casualidad estaba en el lugar equivocado cuando se produjo el enfrentamiento. Los insurgentes no lo reconocieron, solo atinaron a decir se perdió el viaje y lo dejaron allí mismo. Un campesino lo recogió en medio del monte y lo llevó hasta el hospital de Yolombó. 2 horas más tarde, otro helicóptero, del que luego se estableció pertenecía al entonces congresista Pablo Escobar, despegó del aeropuerto Olaya Herrera con destino a la hacienda. Allí iba Álvaro Uribe, quien salió al rescate de su hermano, pero supuestamente por mal tiempo no pudo aterrizar y recoger al joven hacendado. Santiago fue finalmente trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja hasta Medellín. Fueron más de 100 kilómetros por tierra en los que el herido estuvo entre la vida y la muerte a punto de terminar desangrado. Incluso tuvieron que hacer una escala en Cisneros para someterlo a una transfusión de sangre. Luego en Medellín, su juventud favoreció el proceso de curación. Pero el tema de los helicópteros siguió sonando. Al día siguiente, el periódico El Mundo reportó que la aeronave de Escobar en la que viajó Álvaro Uribe había recibido autorización para despegar después de su propia gestión para que se le otorgara el permiso. En la Guacharaca yacía el cadáver del patriarca con 2 tiros, uno con seguridad en el cráneo, pero sobre el segundo hubo 2 versiones, en la cabeza y en el pecho. Alberto Uribe Sierra fue velado y enterrado en los exclusivos campos de paz de Medellín. Ambos acontecimientos fueron multitudinarios al punto de que colapsó el tránsito automotor de la ciudad. Hasta allí llegaron personalidades como el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, y lo más granado de la sociedad antioqueña. Pero según el periodista Fabio Castillo, no todo el mundo estaba conforme con el homenaje. Hubo críticas al hacendado considerando que su repentina muerte era producto de sus vínculos con el narcotráfico. Aparentes vínculos que siguieron empañando su imagen aún después de su muerte. Nunca se ha considerado una coincidencia algo que ocurrió 9 meses después, el 10 de marzo de 1984, durante un allanamiento al complejo cocalero de Tranquilandia, ubicado en las selvas del Yarí, departamento del Caquetá y propiedad de los capos del cartel de Medellín, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa, además de los 19 laboratorios de procesamiento y las 13.8 toneladas de cocaína evaluadas en $1.2 millones. Los agentes de la DEA y de la Policía Colombiana encontraron varias aeronaves, entre ellas un helicóptero Hughes 500 de matrícula AHK 2704X. Las primeras pesquisas llevaron al nombre de Alberto Uribe Sierra, uno de los socios de la empresa Aerofotos, Amortegui Limitada, propietaria del helicóptero. Se trataba de la misma nave en la que Alberto Uribe y sus hijos María y Santiago habían volado hacia la hacienda La Guacharacas y que había sido seriamente averiada por los guerrilleros de las FARC después del asesinato del patriarca. Entre todas las propiedades que heredaron los Uribe Vélez estaba el helicóptero en mención, del cual no volvió a saberse nada hasta el día del allanamiento a Tranquilandia. Los hijos de Alberto Uribe explicaron que el 6 de febrero de 1984, es decir, 5 semanas antes de la operación binacional en las selvas del Yarí, Jaime Alberto Uribe, hermano de Álvaro y Santiago, había entregado la aeronave como pago por una letra de 25 millones de pesos, es decir, por una deuda millonaria del padre, pero que no habían hecho el traspaso del bien. Queda la duda de cómo un helicóptero que en buenas condiciones se evaluó en 20 millones de pesos se pudo vender por una suma superior, incluso con daños tan serios. Y si se tiene la certeza de que nunca fue reparado, pues en abril 21 de 2002, cuando Álvaro Uribe era candidato a la presidencia, en una entrevista para el periódico El Tiempo, explicó que mi padre fue socio de una empresa que tuvo un helicóptero. Él tenía fincas en el Valle del Cauca, Urabá, Córdoba y en varias regiones de Antioquia. Utilizaba ese helicóptero para sus desplazamientos. Cuando la guerrilla lo asesinó, ese helicóptero quedó medio destruido y mi hermano Jaime finalmente vendió las acciones de esa empresa y esa empresa salió de los restos de ese helicóptero. Mi familia no lo tuvo en su poder. Hombre, por Dios, eso lo hizo mi hermano Jaime y todos confiábamos en él, que se murió el año pasado de cáncer en la garganta. Después, la policía decomisó ese helicóptero u otro con los mismos números. Al morir, Alberto Uribe Sierra, la Carolina continuó en manos de la familia Uribe. Era una de las consentidas, en especial de Santiago, que prácticamente se mudó a vivir a ese lugar, pero no solo era la favorita por la riqueza que representaba para el patrimonio familiar.
Allí estaba escondido, según el siguiente relato, el centro de operaciones de los 12 apóstoles. El mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses, tiene recuerdos nítidos sobre la Carolina. Usted llegaba a la hacienda La Carolina y encontraba gente armada, con fusiles y uniformados. Usted pensaba, es ejército, pero no, al mirarle los fusiles R-15 o al verles el fusil AK-47, se da cuenta de que no eran soldados. Esas son armas que el ejército no maneja. El AK-47 es un arma de fabricación rusa que normalmente usa la guerrilla, y en esa época el ejército tenía fusiles G3 y Galil, pero en esos tiempos ni la guerrilla ni los paracos tenían capacidad para uniformar 20 hombres con G3 o Galil. Ya con el tiempo los paramilitares se fueron consiguiendo buen armamento. Usted veía a 20 o 30 paracos con Galil, pero la guerrilla nunca alcanzó eso, porque podrían tener un fusil, pero no conseguir la munición. A ellos les llegaba por camionadas la 762 corta, que era para el AK-47. Además, la guerrilla siempre tuvo en mente que el AK era el mejor. Ellos le tenían afecto a ese fusil. Uno identificaba cuando se trataba de un paramilitar. Uno con una escopeta doble cañón, otro con G3, el otro con R-15. Mejor dicho, ese armamento mezclado daba la idea de que era algo diferente a guerrilla o ejército. Me vi varias veces con Santiago Uribe allí en su hacienda. Los dos primeros encuentros fueron reuniones más bien formales que se realizaron en la sala de la finca. En la tercera ocasión, Santiago, que es muy cordial, me invita a conocerla porque dice que le he colaborado mucho. Lo primero que me muestra son unos radios de comunicación, unos radios portátiles y otros con base. Me dice, esto es para comunicarme con los grupos míos. Y en la misma hacienda La Carolina me muestra una plaza de toros, de esas de toros de lidia, de toros Miura. Ahí es donde los preparan para las corridas de toros. Lo que me sorprende es cuando bordeamos la plaza de toros. Detrás de ella me muestra una pista de entrenamiento para paramilitares, de las mismas que usa el ejército, de esas que conocemos los soldados y policías que tienen diferentes tipos de obstáculos. Él me dice, mira, aquí es donde entreno a mis muchachos. Allí era donde entrenaban físicamente a los que después participaban en las acciones ordenadas por Santiago Uribe. Yo estaba aterrado, impactado, porque mientras íbamos caminando por los terrenos muy bonitos y bien cuidados, me decía que políticamente él estaba muy bien conectado, tanto así que su hermano, que había sido senador, tenía segura la gobernación de Antioquia. Me decía que tenía el apoyo de todo el mundo y yo entonces pensaba, eso está orquestado con todo el gobierno, está amparado con los altos mandos militares. Eso era lo que me decía, y trataba de hacerme ver que los paramilitares necesitaban de la fuerza pública, que era una misma ideología. Decía que teníamos la misma tendencia, el mismo objetivo, que era desterrar a la guerrilla. Me explicaban en sus comentarios que la guerrilla la iban a acabar, que la iban a sacar de esa jurisdicción, que él tenía apoyo de los paramilitares que también se estaban gestando en Caucasia, que en cualquier momento me hacía subir hombres. Me insistía en que estuviera tranquilo, que la misión de ellos era acabar a la guerrilla, que para eso él estaba preparando a sus hombres, que para eso él se estaba armando. Incluso me mencionó a unos cultivadores de papa que venían de la Ceja, Antioquia. Me explicó que venían a sembrar las tierras conquistadas, las tierras que ellos ya habían liberado del flagelo de la guerrilla, y que como había tranquilidad, él ya los estaba invitando para que invirtieran ahí y para que aportaran económicamente a la conformación del grupo. Por eso tenía la pista de entrenamiento, reunía plata entre los grandes hacendados, por eso se estaba armando, para estructurar su grupo paramilitar. Luego del recorrido ingresamos a la sala de la hacienda, un lugar muy bonito, tiene 2 pisos y ventanales amplios. Allí Santiago me dice que me quiere mostrar una lista, la saca del carriel. Él siempre andaba con un carriel trenzado, al igual que con su poncho, botas de cuero y un sombrero. Al abrir el carriel vi que tenía un radio portátil. Me la muestra y me dice, este es el listado de personas que hay que acabar. Usted aliménteme este listado y yo le suministro también información, de tal forma que estamos sintonizados para saber quiénes son y quiénes son los que siguen. La lista estaba escrita a mano, algunos nombres estaban tachados, supongo que ya habían sido asesinados. Estos son los que siguen, poco a poco van cayendo. La hacienda de La Carolina siempre la cuidaban paramilitares, incluso cuando estuvo el coronel Benavides a cargo del comando de policía de Yarumal. Es en ese lugar donde asesinaron a una persona, a Vicente Varela. Después dirían que la guerrilla había ido a atacar la hacienda, pero la guerrilla no iba a ser pendeja de ir a atacarla porque sabía que estaba cuidada por gente fuertemente armada y con la orden de responder ante cualquier sospecha. Santiago tenía sintonizadas todas las fincas, las tenía intercomunicadas. Ahí no le iba a llegar la guerrilla tan fácilmente.
Posteriormente, el propio Álvaro Uribe dijo que allá sí apareció un muerto, pero que hubo un enfrentamiento con unos extorsionistas que llegaron. Varela era un vicioso de Yarumal que en ese tiempo de Benavides había estado detenido 3 o 4 veces por ladrón, extorsionista, malandro. El tipo era mala gente. Usted tiene que ir uniendo los detalles porque Santiago tenía una lista de malandros, de gente indeseable, de gente que se tenía que morir. Probablemente este muchacho estaba en ese listado porque cuando yo lo vi era como de 25 y ya Varela había sido asesinado. Allí había guerrilleros, colaboradores de la subversión. Era una lista de limpieza de Yarumal. Años después, en una reunión con el coronel Benavides, en la que yo hago una grabación, él me dice que quién va a creer que con ese fortín que tenía la Carolina iba a ser tan pendejo este Varela de llegar a extorsionar. Lo que pasó con Benavides es que la embarró cuando lo llamaron para que resolviera la situación que se había presentado en la Carolina. Primero, no hizo un acta de levantamiento. Fue un levantamiento irregular. Segundo, el coronel Benavides desde la Carolina amarró el cuerpo del muchacho Varela al bumper de un carro que era el de la Sijín y le puso un letrero, muerto por extorsionista. Se lo llevó en la defensa de ese vehículo y lo paseó por todo Yarumal. Todos los habitantes del pueblo lo vieron. Al coronel Benavides le adelantaron una investigación, pero a lo último lo exoneraron. En esa época murieron de manera violenta muchos expendedores de vicio y también viciosos. A él tampoco le interesaba la presencia de extorsionistas porque le fregaban a sus amigos que eran los comerciantes o los ganaderos. Usted sabe que siempre la extorsión empieza es con algún informante o alguien que es bandido y le cuenta a las FARC quién tiene plata. Se supone que Varela cumplía ese papel y aparece muerto en la Carolina. Cuando los superiores pidieron explicaciones a Benavides, él se justificó diciendo, es que yo estaba cerca y escuché los tiros y yo llegué allá, o sea, una historia chimba que no se la cree sino él. En esa grabación, Benavides me dice que los extorsionistas no iban a ser tan pendejos con ese fortín que es la Carolina, dijo, lo creen a uno bobo, o sea, da a entender que lo asesinaron allá. Otro hecho que sucedió en la Carolina fue el de un muchacho, un soldado retirado cuya denuncia hizo el padre Javier Giraldo del CINEP. A él lo reclutaron allá, pero tuvo problemas y después como que lo asesinaron. Ese es otro de los episodios oscuros en los que se nombra la Carolina. Hoy, de la historia de la Carolina, queda la marca, un próspero negocio con la cría de toros de lidia que engalanan la fiesta brava en Colombia. Según información oficial, la divisa de la ganadería La Carolina, creada en 1991, es blanca, verde y roja. Se confirma que la compañía la rige la agropecuaria La Carolina Limitada, como representante de la misma figura. Santiago Uribe Vélez, calle 49, número 5021, oficina 1707 en Medellín, Colombia. El encaste de los toros es Santa Coloma y Murube. Es hoy una de las ganaderías más exitosas del país, aunque Santiago Uribe cree que no constituye un buen negocio. En una entrevista que concedió en la época reciente, afirmó que los costos son exorbitantes. Es un hobby que nos cuesta muchísimo dinero. Sobre la propiedad de la hacienda, un certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Yarumal el 21 de enero del 2011 confirma que en el último trimestre de 2002, recién posesionado el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, para su primer mandato, su hermano Santiago vendió la sociedad propietaria del lugar. Hoy, sus dueños mayoritarios pertenecen a una familia de apellidos Mejía Correa, la cual con seguridad da a esa hermosa finca un mejor uso que el que tuvo en la década de los 90, de ingrata recordación para muchos habitantes de la zona de Yarumal.